Jesús dijo: haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Cada semana con el pastor Juan Carlos Parra, un tema diferente para convertirnos en mejores discípulos del Maestro de los Maestros, Jesucristo. Atrévete a creer y a poner por obra lo que aprendemos juntos en el programa Discípulos. 25 minutos que pueden transformar tu vida. Muy buenos días, tardes, noches. Un abrazo fuerte desde estos estudios de radio y televisión Vida. Pues estamos en una nueva entrega de Discípulos y con el programa Fieles en la Casa. Con la serie, mejor dicho, Fieles en la Casa. Este sería el segundo programa de esa serie en donde el Señor dirige nuestra atención a la casa, a la familia, a nuestras relaciones más importantes en el seno del hogar, y desde allí, partiendo de allí, el resto de cosas. Dios nos llama a ser fieles en la casa. Te quiero pintar un cuadro en este momento que he recibido por revelación. Vino sobre mí la mano del Señor en un momento muy profético y pude ver lo siguiente. Imaginen a Sansón cuando ya los filisteos lo tienen atrapado. Él ha sido encadenado, le han sacado los ojos. Indudablemente es un enemigo que puede infligir poco daño a los filisteos. Ahora, Sansón es un payaso. Sansón es el hazmerreír de los filisteos. Pero lo tienen en el palacio. Así que, conducido por un niño, Sansón se apoya en dos columnas. Las dos columnas que, al derribarlas, hicieron que todo el edificio, todo aquel palacio de los filisteos se viniera abajo. De alguna manera, Satanás es igual. Me explico. Y vuelvo a repetir, esto fue una revelación del Espíritu Santo. Es un enemigo, Satanás es un enemigo derrotado, ciego en muchas cosas, encadenado por la soberanía de Dios, tiene límites que el mismo Dios le ha puesto, si no lea el libro de Job. Es un enemigo que no tiene que suponer para nosotros una excesiva preocupación, a no ser que andemos en desorden, en pecado, y entonces Él tenga un lugar, un derecho en nuestra vida. Pero si somos hijos e hijas de Dios que caminamos en luz y verdaderamente estamos dejando que el Señor gobierne, pues bajo sus alas no tenemos que temer, al revés. El que tiene que temer es Él. Sin embargo, Él está buscando derribar dos columnas, dos pilares, que si consigue destruir, todo el edificio de la iglesia, y no solo de la iglesia, de lo que Dios construye, de lo bueno, de lo noble, de lo que es de provecho para nuestra sociedad, se viene abajo. Estas son las dos columnas que Satanás se concentra en derribar: la fe y la familia. Si logra minar la fe, si logra destruir la familia, todo lo demás se viene abajo. Y estoy seguro que esto se puede demostrar fácilmente. Si echamos mano de la historia, si nos ponemos a analizar con detenimiento, cuando aumenta la incredulidad, cuando se viene abajo la fe, todo está cojo, todo empieza a dañarse. Y por otra parte, cuando la familia es socavada. Hay un historiador que, haciendo un análisis de las causas de la caída del Imperio Romano, las describió a la perfección, y una de ellas precisamente fue el deterioro de los valores en el seno de la familia. Y eso trajo la corrupción
en muchas otras esferas de la sociedad romana en este caso. Pero cuando te pones a comparar los males que sufrió el Imperio Romano, es que están presentes y multiplicados 100% en este actual tiempo. Así que muchos de los esfuerzos del enemigo de Dios, de las almas, el enemigo de la iglesia, es destruir esas dos columnas. Como Sansón, imagínenselo allí haciendo su fuerza para conseguir romper esos pilares, y todo se acabó cayendo, como aquellas dos torres gemelas que fueron atacadas por, como la mayoría entendemos, el terrorismo islámico. El enemigo concentra su ataque en contra de la fe y en contra de la familia. Por lo tanto, nosotros debemos apuntalar, debemos reforzar y proteger la familia y la fe. Tenemos que cuidar, alimentar, nutrir, edificar nuestra fe. En la epístola de Judas lo dice así: edificándoos en vuestra santísima fe. En medio de la epístola de Judas habla de un panorama de falsos maestros, de falsas doctrinas, de oposición, y que tenemos que pelear para defender la fe. Y entonces dice que nos edifiquemos en nuestra santísima fe. Tenemos que, de alguna manera, velar cada día para que ese escudo de la fe no se deteriore y sin él seamos vulnerables a todo lo demás que el enemigo nos quiera lanzar. Pero me concentro en la familia. Ese es otro, la segunda columna, el otro pilar que, si está mal, todo está mal. Si las familias en una iglesia local, en el cuerpo de Cristo en general, están, pues con las mismas problemáticas que las personas que no tienen a Cristo, pues entonces la iglesia puede tener de todo. Mire usted, puede tener un considerable número de miembros, enseñanza estupenda, reuniones avivadas, pero si nos vamos a casa y no hay honra del esposo a la esposa, de los hijos a los padres, y no hay unidad, y hay pecado, y hay una familia que de alguna manera vive una vida utilitaria. Vamos, venimos, allí dormimos, como dijo un niño: oye, ¿y tu padre vive con vosotros? Dice: no, mi padre no vive en casa, duerme en casa, porque es un padre ausente. Una familia desestructurada, una familia donde las relaciones son superficiales. Pues mire, a partir de ahí, el tema de la educación, el tema de forjar futuros profesionales, tener fuertes valores, hombres y mujeres de verdad, de carácter, un cuidado de la generación mayor a las otras generaciones que se están levantando, todo eso se ve dañado. Y tenemos lo que tenemos hoy en día. Y como digo, nos puede pasar a nosotros como discípulos de Jesús, que cuidemos muchas viñas y la que el Señor nos ha mandado a cuidar, esa la descuidemos. Por eso está en la intención del Espíritu el hablarnos sobre estas cosas muy prácticas, llamar nuestra atención, dirigir nuestro corazón a la casa, a ser fieles en la casa. Conquistemos esto, crezcamos en esto, con la ayuda indudablemente del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por este programa de discípulos y por esta serie en la que nos has introducido, Padre. Gracias por cada persona, por cada oyente que está escuchando en este momento, viendo en este momento, o quizás en otra oportunidad. Quiero bendecir a todos ellos, y yo mismo me presento delante de ti
Y te ruego que nos ayudes, Señor, a tener hogares sanos, hogares que sean un refugio de paz, de bendición. Que nos ayudes cada uno en nuestra función, en lo que tú nos has encomendado, a ser fieles como esposos, como padres, como hijos, como hermanos. Gracias por ese regalo que nos has hecho tan importante, que es nuestra familia. Enséñanos a cuidarla. Enséñanos a ser gente del Espíritu, hombres y mujeres llenos del Espíritu, ahí, en nuestro día a día, al cerrar la puerta, cuando nadie nos ve, solamente los nuestros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Mire lo que dice Proverbios en el capítulo 11, versículo 29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Contrasta este verso con el Proverbio 1 del capítulo 14. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Podemos caer en esto. Podemos caer en turbar nuestra propia casa. Podemos caer en derribar con nuestras propias manos. Las manos que son para construir, las manos que son para edificar, que estén pues turbando, que estén destruyendo. Indudablemente esto es propio de los necios, de los locos, pero de muchas formas podemos turbar nuestra casa. En vez de traer una estabilidad, en vez de traer una solidez a nuestra casa, que estemos pues produciendo un ambiente incómodo, turbando. En cambio, el sabio edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. Trae paz, trae fortaleza a su familia. Y nosotros, como hijos y discípulos, pues no tenemos que actuar como necios ya. El tiempo pasado es suficiente para haber hecho eso. Ahora debemos actuar como gente sabia. Recuerden en el programa anterior, Fieles en la Casa, el primer mensaje que hemos compartido, está en el contexto de Efesios, donde habla allí de la llenura del Espíritu Santo, de ser sabios, de sabernos conducir, de redimir el tiempo, de andar como hijos de amor, como hijos de Dios, ser luz y contrarrestar las tinieblas. Está hablando el apóstol también sobre la guerra espiritual, que estemos fuertes, estemos firmes, nos pongamos la armadura. Y me llama la atención que cuando está hablando de todo esto, el apóstol no comienza a enseñar cómo fundar iglesias, cómo predicar en las calles, cómo dirigir la alabanza o preparar un mensaje. En fin, no se mete en lo que tiene que ver con los dones y con el ministerio, sino que el apóstol Pablo comienza a hablar a las esposas, que honren a sus maridos, a los esposos, que las amen como Cristo a la iglesia, a los hijos, que honren a sus padres, a los padres, que los instruyan, que los cuiden, a los siervos, que honren a sus amos, y a los amos, que no exploten a los siervos. Es decir, a una iglesia muy espiritual, como era la iglesia de Éfeso, pero amonestándoles el apóstol Pablo sobre cómo han de conducirse, sobre cómo han de vivir. Allí se mete en ese terreno del hogar. Sean fieles con su matrimonio, sean fieles con sus hijos, sean fieles en sus trabajos, en sus responsabilidades en medio de este mundo. Porque si hacemos eso, vamos a tener la fuerza interna para poder llevar un testimonio. Nuestros propios hogares van a ser bendición
para otras familias. Así que toda la capacidad, todas las herramientas que Dios nos da, tenemos que emplearlas primeramente en casa, con los nuestros. Y dice aquí que el que turba su casa heredará viento, no va a dejar ninguna herencia positiva, solamente vanidad. Por el contrario, el que edifica su casa, el justo le deja herencia a los hijos de sus hijos. La casa del justo, dice también Proverbios y en Salmos, permanece. Hay una herencia que se traspasa, una herencia de bendición. Se edifica lentamente porque lo que es valioso cuesta trabajo. Edificarlo, derribar es fácil, es relativamente rápido. Derribar y traer debilidad. Solamente déjate llevar, solamente descuida tu responsabilidad y verás como poco a poco todo se viene abajo. Pero edificar es una tarea de día a día, de semana a semana. Si no lo hemos hecho bien hoy, tenemos que extendernos a lo que está por delante, esforzarnos por hacerlo mejor mañana y pedirle al Señor la sabiduría, pedirle al Señor la gracia, la unción, pedirle al Señor el amor, pedirle al Señor la participación de su Espíritu Santo en cada detalle, en cada cosa, para poder, como hombres, por ejemplo, ejercer un sacerdocio sobre nuestros hijos, cuidar de nuestras propias esposas. El Señor a Adán le encomendó el cuidado antes de crear a Eva de lo que había hecho, de la creación, y le mandó poner nombre a los animales. Pero cuando le trajo la esposa, no era algo más que simplemente tenía que cuidar y ponerle un nombre, sino que dijo: esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne. La voy a llamar como yo, Adán. Somos uno. La voy a llamar Adán, la voy a llamar como yo me llamo, porque no es simplemente algo más que Dios ha hecho y me lo da para que yo lo cuide y le ponga un nombre, sino que ella y yo somos uno. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego, lógicamente, a los hijos los sentimos también nuestros. Y por eso se cuida con otro entendimiento. Dice en Efesios capítulo 5, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Es que somos uno. Es que es una unidad, es un misterio, es una unidad tan impresionante que, bueno, Dios no va a poder usarnos, no va a poder llevarnos al cumplimiento de su propósito si nosotros no aprendemos a ser fieles en la casa. De eso nos habla el apóstol Pablo tanto en 1 de Timoteo como en Tito, cuando tiene que hablarle a los ministros, líderes en su iglesia. Uno de los requisitos imprescindibles, ¿cuál era? Bueno, se lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3, si alguno aspira al cargo de obispo, es decir, pastor, supervisor, un líder en medio de su pueblo, buena obra desea hacer. Pero un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Luego en Tito
Cuando se lo escribe a Tito aún es más radical y le dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Ahí están los que pastorean, los ancianos, los que enseñan, en fin, los que nos presiden en medio de la iglesia. Y dice los requisitos de los ancianos, esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Toda una serie de requisitos que tienen que ver con el carácter, con la conducta y con la casa, con la familia. Que gobierne bien su casa. Si uno no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Oh, pues claro, eso se lo pide a los ancianos. Pero mira a los diáconos. Cuando habla de los requisitos a los diáconos, que eran los servidores, eran los encargados de cosas muy prácticas, los que le quitaban la ayuda, los que le ayudaban y le quitaban la carga, quiero decir, a los apóstoles y a los pastores. Esos diáconos también tienen unos requisitos. Dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos, de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Esto es Timoteo, 1 Timoteo 3:8 y ahora leo en el 12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. No tiene autoridad, no tiene crédito, no tiene la aptitud que con P, aptitud, no es apto. La aptitud que Dios demanda, porque el estándar se ha bajado tanto en nuestros días, no la tiene un ministro si no cuida a su esposita, si no cuida sus hijos, si no cuida, si no sabe gobernar bien su propia casa, si no somos fieles en la casa. Allí comienza nuestro llamado y nuestro ministerio. Y como digo, partiendo de allí, podremos tener autoridad y testimonio para todo lo demás. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en esta viña que nos has encomendado a cuidar, en este primer ministerio. Gracias por seguir hablándonos, Señor, de estas cosas. Gracias por este programa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo y te espero la semana próxima. Seguiremos hablando de ser fieles en la casa. Hasta pronto. Cada semana con el pastor Juan Carlos Parra, un tema diferente para convertirnos en mejores discípulos del Maestro de los Maestros.